Ok, muy buenas tardes para todos. Gracias por estar presentes. El día de hoy vamos a hablar sobre retinitis inflamatoria no infecciosa o patología inflamatoria de coroides y retina, pero específicamente el tipo no infeccioso. Entonces, para hablar de este tipo de coroidorretinitis, se hace necesario hablar del llamado síndrome de puntos blancos, que fue descrito por primera vez en 1995 como puntos blancos del fondo de ojo en el trasfondo de un espectro de un proceso patológico similar. Para ese entonces, cuando las imágenes multimodales todavía no habían cobrado tanto auge como ahora, pues la mayoría de los diagnósticos eran básicamente oftalmoscópicos. Entonces se englobaron dentro de esta terminología de síndrome de puntos blancos varias entidades o trastornos inflamatorios que afectaban tanto la retina como la coroides y que oftalmoscópicamente daban una imagen muy similar, con puntos o manchas blancas al fondo de ojo. Dentro de este síndrome de puntos blancos se incluyeron patologías como la epitelopatía pigmentaria placoide multifocal posterior aguda, la coroidopatía serpiginosa, el síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes, la uveitis por perdigones, la retinopatía aguda zonal oculta externa, la coroiditis multifocal y la coroidopatía puntiforme interna, entre otros que veremos con más detalle. Pero básicamente, a grandes rasgos, se clasificaron en aquellas coroiditis multifocales en donde había afectación de la retina y de la coroides, aquellos síndromes uveíticos en los que la base estaba a nivel coroideo, aquellos síndromes uveíticos que tenían asociado una patología sistémica y aquellos síndromes uveíticos que tenían de trasfondo un componente neoplásico que trataremos en otro seminario. Es importante destacar a partir de ahora que la angiografía con verde de indocianina cobra una gran utilidad, una gran importancia, porque nos permite diagnosticar la base patognomónica de todas estas lesiones. Recordemos que el verde de indocianina actúa como una macromolécula, o sea, una proteína, y que emite fluorescencia cercana al infrarrojo, a los 830 nanómetros, y que esa fluorescencia no se ve bloqueada o no se ve perturbada por el EPR, por lo que podemos verla en los diferentes tiempos angiográficos. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con la angiografía con fluoresceína, en donde el EPR pues, bloquea todo lo que sería la fluorescencia a nivel coroideo. Por lo que en todo este tipo de entidades en las que hay inflamación coroidea, es de gran utilidad la angiografía con verde de indocianina. Ese verde de indocianina, como se une a proteínas, no puede escapar a través de los vasos retinianos ni de los grandes vasos coroideos, pero sí puede escaparse a través de las fenestraciones de los capilares e impregnan todo, fisiológicamente, impregnan todo el espacio del estroma coroideo, ¿sí? Entonces, la idea es, con este estudio, tratar de investigar o detallar si hay alteraciones en el patrón de esa impregnación, ya sea por falta de perfusión de la coriocapilares o por la presencia de lesiones inflamatorias que estén ocupando ese espacio. Y gracias a esto, se ha dejado atrás un poco esa terminología de síndrome de puntos blancos y se abre paso a una nueva clasificación en dos grandes entidades, coriocapilaritis y coroiditis estromal. La coriocapilaritis, que se debe a falta de perfusión de la coriocapilares, se ve como en la geografía con verde indocianina como áreas geográficas de contornos irregulares, multifocales, de distribución un poco desordenada, no uniforme, que da la apariencia de una constelación de medusas, como lo vemos en la imagen de verde indocianina, perdón.
A su vez, esa coriocapilaritis puede dividirse en primaria y en secundaria cuando está asociada a otros procesos, bien sean infecciosos o autoinmunes. Mientras que el otro tipo, que es la coroiditis estromal, se ve más en la angiografía con verde indocianina como lesiones más redondeadas, puntiformes, más uniformes, bastante numerosas, y que corresponden a focos inflamatorios dentro de ese estroma coroideo, que da la característica muy similar a lo que sería una constelación de iceberg, donde en la geografía solo veríamos la punta de toda esa lesión que puede ocupar el volumen de toda la coroide. A su vez, esta coroiditis estromal puede ser primaria pura, como en el caso de Burkitt-Janacki arada o oftalmía simpática, primaria mixta, como la retinocoroiditis emperdigonada, o estromal secundaria cuando es por sarcoidosis. Pero vamos a ir tratando de desglosar una por una. Empezando por las coriocapilaritis. Entonces tenemos la epiteliopatía pigmentaria placoide multifocal posterior aguda, que se caracteriza entonces por la presencia de múltiples lesiones tipo placa, como lo dice su nombre, que son amarillentas, de diferente tamaño, y que se deben precisamente a este compromiso de la coriocapilar. Por lo general se presenta en personas de mediana edad, previamente sanos, puede afectar personas de ambos sexos. Se caracteriza por ser bilateral y asimétrico, y porque la mayoría de las veces está premeditado por un antecedente de un síndrome viral. Se ha estudiado su relación con el antígeno de histocompatibilidad IB7 del 1 y HLA2 de R2. También se ha visto que puede estar asociado con casos de sarcoidosis, sífilis y tuberculosis, y por eso se hace necesario su descarte. Y la lesión anatomopatológica se encuentra a nivel de epitelio pigmentario y coroides. Son pacientes que van a presentar una disminución de la agudeza visual bilateral, aguda e indolora, con escotomas paracentrales inespecíficos y fotopsias. Por lo general no hay uveitis anterior, pero sí una vitreitis leve. Puede haber alteración también del disco óptico con papilitis y alteración vascular retiniana. Muchos de estos pacientes también pueden tener síntomas neurológicos en un amplio porcentaje. A nivel de oftalmoscopía, entonces, me va a llamar la atención son esas placas subretinianas multifocales color crema a predominio del polo posterior, y que al desaparecer van a dejar una atrofia o una alteración del EPR. En las imágenes de autofluorescencia y verde indocianina se va a caracterizar por presentar hipoautofluorescencia. En la angiografía con fluoresceína van a ser primeramente hipofluorescentes y finalmente va a haber una tinción tardía. En el OCT vamos a ver la alteración de las capas más externas, y en la angio-OCT hipoperfusión coroidea interna. Por lo general, este trastorno es autolimitado, puede desaparecer al cabo de pocas semanas, dejando una atrofia corioretiniana. En casos que no resuelvan, se hace necesario el uso de esteroides, y por lo general, pues la recuperación visual es incompleta, con un alto porcentaje de recurrencias. Sé que se ve bastante cargado, pero es un resumen para verlo más fácil, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de imágenes de fondo de ojo. Las imágenes superiores de A corresponden a lesiones activas de una epiteliopatía pigmentaria placoide. Vemos cómo se ven claramente esas placas de contornos algo no uniformes, de color blanco crema, multifocales a predominio de polo posterior, y que ya una vez que la lesión es inactiva, dejan esa
van desapareciendo y dejan esa alteración en el epitelio pigmentario de la retina. En cuanto a la autofluorescencia, vemos que cuando están activas se caracterizan por verse hipofluorescentes, ¿sí? Mientras que ya en etapas tardías o cuando se hace inactiva, hay una autofluorescencia mixta, denotando que ya hay una cicatrización coroidorretiniana allí. En la angiografía con fluoresceína, como vemos en las columnas A, B y C del lado izquierdo, vemos cómo inicialmente se presentan como lesiones placoides hipofluorescentes, pero a medida que avanzan las fases angiográficas, van presentando acúmulo de la fluoresceína o tinción. Mientras que en la angiografía con verde indocianina permanecen hipocianescentes, hipofluorescentes, a medida que avanza el estudio. En cuanto al OCT, entonces vemos que en su fase activa se va a caracterizar por la presencia de una masa hiperreflectante en las capas más externas de la retina, con distorsión de esas capas y un aumento bastante peculiar del grosor de la coroides a ese nivel. Ya en las fases inactivas vemos cómo se ha resuelto esa masa hiperreflectante, pero ha dejado lugares de atrofia del EPR, y bueno, en gran medida la coroides regresa a su espesor habitual. Aquí tenemos otro ejemplo, otro caso, en fondo de ojo, manchas placoides color crema, que en la angiografía con fluoresceína inicialmente son hipofluorescentes y finalmente se van tiñendo con fluoresceína, y que en el OCT pues vemos la clara alteración de las capas externas de la retina y el aumento del grosor coroideo. Más ejemplos, igualmente, placas multifocales, blancas, inicialmente hipofluorescentes, que tiñen en las fases más tardías de la angiografía con fluoresceína, y que permanecen hipofluorescentes en la verde indocianina. Pasando ahora a otra de las entidades, que es la coroidopatía serpiginosa clásica, tenemos que es una coroiditis geográfica, generalmente peripapilar, que denota un daño extenso tanto de la coriocapilaris como del EPR como de la retina externa. Se caracteriza por ser bilateral, pero de forma asimétrica, afectando a ambos sexos por igual. Puede asociarse también al HLA-B7. La mayoría de ellos ocurren a nivel peripapilar, pero también hay una forma macular. Y tenemos ciertos subtipos de la coroidopatía serpiginosa que son más de tipo infeccioso, como la coroiditis serpiginosa o de tipo serpiginoso y la coroiditis serpiginoide multifocal, que serán tema de otro seminario. La coroidopatía serpiginosa clásica son pacientes, como lo dije, bilateral asimétricos que se van a quejar por disminución de la agudeza visual, escotomas subjetivos o metamorfopsias, pueden presentar uveitis anterior o vitreitis leve. En el fondo de ojo lo que vamos a ver son lesiones blanco-grisáceas, pero más que en forma de placas, adquieren una forma amiboidea o serpiginosa, de allí su nombre. Suelen extenderse centrífugamente desde el nervio óptico y ya en su fase inactiva ocurre una cicatrización coroirretiniana extensa. Podemos ayudarnos con las imágenes multimodales. En la autofluorescencia vamos a ver que son hiperautofluorescentes con un halo hipoautofluorescente. En la angiografía con fluoresceína ocurre lo mismo que con la placoide, inicialmente hipo y luego hiper. Y en la verde indocianina se mantienen hipofluorescentes y en el OCT vemos el daño característico de la retina externa y coroides. Por lo general,
la parte activa dura entre 6 a 8 semanas, pero a diferencia del anterior, suelen ser pacientes que tienen un peor pronóstico visual, con una alta recurrencia, y el tratamiento, sobre todo cuando hay afección macular, va a estar confinado al uso de esteroides, tratamiento inmunológico y biológico. Entonces aquí tenemos los diferentes subtipos de coroidopatía serpiginosa. En eh, la del componente peripapilar, que es la más frecuente, la B, que es una coroidopatía serpiginosa macular, con mayor afectación de la mácula, y las dos inferiores, que suelen ser más del tipo secundarios o infecciosos, como la C, que es multifocal, multifocal, y la D, que es periférica, secundaria en este caso a tuberculosis. Entonces, concentrándonos en la forma clásica, vemos como inicialmente la coroidopatía serpiginosa aguda se caracteriza por esas lesiones blanquecinas a modo ameboide, que parecen salir del nervio o estar muy cerca del nervio óptico y desplazarse centrífugamente. Podemos encontrar lesiones en diferentes estadios de resolución. Ya las formas más antiguas o resueltas van a presentar entonces la característica de abundante pigmento o atrofia con bastante pigmento, como vemos en las dos imágenes. En el caso de la autofluorescencia, bueno, primero vemos en la fotografía del lado izquierdo imágenes con diferentes estadios de evolución, las más claras que corresponden a un estadio activo y que en la autofluorescencia vemos como si son imágenes hipoautofluorescentes con un halo hiperautofluorescente, lo que me indica que es una lesión activa, como las dos que están indicadas en la flecha amarilla. Mientras que las lesiones más antiguas, ya atróficas, pues se van a ver como lesiones hipoautofluorescentes. En la angiografía con fluoresceína vemos cómo inicialmente esa coroidopatía serpiginosa activa se ve hipofluorescente y en los tiempos más tardíos vemos cómo hay tinción de las mismas. Y en la angiografía con verde de indocianina permanecen hipocianescentes, hipofluorescentes. Aquí vemos otro ejemplo de coroidopatía serpiginosa clásica en la que peripapilar, en la que la imagen serpiginosa pareciera salir muy cerca del disco óptico, extenderse hacia la mácula, con diferentes tonalidades, porque pueden, como lo dije anteriormente, pueden haber diferentes estadios resolutivos de la misma enfermedad. Vemos la hiperfluorescencia tardía en la AGF, la hipoautofluorescencia, perdón, bastante marcada aquí, y la alteración de las partes más externas de la retina y epitelio pigmentario. En la angio-OCT también es posible valorar la falta de flujo de la coriocapilares en las lesiones que están más activas, como vemos aquí más oscuras. Y ya en una lesión más antigua, vemos como hay escasez de coriocapilares por atrofia, entonces lo que vemos realmente son los vasos coroideos más grandes, porque no hay coriocapilares en esa zona. Otra de las entidades es el síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes, que se va a caracterizar por la presencia de lesiones más pequeñas, entre 100 y 300 micras, más grisáceas en retina externa, que pueden ocupar tanto el polo posterior como la periferia media y que por lo general respetan el centro foveal. Aparece de forma aguda y transitoria, puesto que se resuelve espontáneamente entre 8 y 10 semanas. Suele afectar principalmente a mujeres jóvenes y miopes, y a diferencia de las anteriores que hemos visto, suele presentarse de forma unilateral. También puede estar precedida por un síndrome gripal,
Los pacientes se van a quejar de visión borrosa monocular, que es indolora, con fotopsias, escotomas, puede haber un defecto pupilar aferente relativo, por ser unilateral, puede haber reacción celular leve tanto en cámara anterior como en vítreo. Y en el fondo de ojo, pues vemos estas lesiones más puntiformes, más redondeadas, que pueden ser aisladas o confluentes, y que dan la apariencia a la fobia como de pequeños gránulos, como si estuviera la fobia granular. Puede haber también edema leve del disco óptico. En el campo visual vamos a denotar que si hay un punto ciego agrandado. En la autofluorescencia son imágenes hiperautofluorescentes. En la geografía con fluoresceína hiperfluorescentes. En el verde de indocianina hipofluorescente. Y en el OCT hay una clara alteración de la retina externa con disrupción de la elipsoide y zona interna de fotorreceptores. Puede recurrir en el 10% de los casos. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de diferentes pacientes. Vemos esas lesiones al fondo de ojo más ovoideas, más redondeadas, multifocales, que por lo general respetan el centro foveal, pero que le dan una apariencia a la fobia de tipo granular. En esta imagen, bueno, vemos claramente en la angiografía con fluoresceína cómo se ven las manchas hipofluorescentes, y en la verde indocianina siguen siendo hipofluorescentes. Aquí tenemos otros ejemplos. Vemos cómo va evolucionando en el primer día. Son bastante evidentes, pero van disminuyendo de intensidad esa coloración, por lo que a medida que pasan los días, pues son menos evidentes. Y por eso se hace de gran utilidad el estudio de verde indocianina, porque a pesar de que hayan pasado varios días del episodio agudo, ellas siguen viéndose hipofluorescentes en el estudio. Aquí tenemos otro ejemplo. Se ven claramente en la autofluorescencia como hiperautofluorescentes, redondeadas u ovoideas que respetan el centro foveal. Y bueno, en el verde indocianina, hipofluorescentes, y que suelen verse más incluso que las que veíamos en los demás estudios. Aquí tenemos, bueno, la autofluorescencia, que son imágenes hiperautofluorescentes, en el verde indocianina hipofluorescente, y en la angiografía con fluoresceína se van haciendo cada vez más hiperfluorescentes. Aquí otro ejemplo, más de lo mismo, con un corte tomográfico donde vemos la clara alteración del elipsoide. Pasando a otra entidad, tenemos la coroiditis multifocal idiopática, que se va a caracterizar por la presencia de lesiones discretas de corioretinitis, pero en ausencia de una base infecciosa o inflamación sistémica que pueda diagnosticarse. Suele afectar más a las mujeres miopes jóvenes, se presenta de forma bilateral y asimétrica. Los síntomas van a ser muy parecidos a los anteriores, pero no, por lo general no hay una uveitis anterior, no hay inflamación en cámara anterior, y solo una vitreitis leve o nula. Vamos a ver esas clásicas cicatrices corioretinianas múltiples que no siguen un patrón o una distribución uniforme y que afectan tanto pueblo posterior como periferia. Muchas veces siguen una configuración curvilínea, que también es denominada líneas de Chagall, y muchos de estos pacientes terminan haciendo neovascularización. En el caso de la autofluorescencia de las lesiones activas, se van a ver hiperautofluorescentes. En la angiografía con fluoresceína
primero hipo y luego hiper. En el verde indocianina siempre se mantienen hipofluorescentes y alteración de retina externa, atrofia coriorretiniana del EPR. Estos casos suelen ser crónicos, con recaídas y recurrentes, y la gravedad y el pronóstico va a depender de las zonas de la retina afectada. Por lo general se tratan inicialmente con esteroides y si no responden, pasamos a terapia inmunosupresora. Y en el caso de la neovascularización, con anti-VEGF. Entonces aquí tenemos un ejemplo de choroiditis multifocal idiopática bastante sutil que afecta a ambos ojos bilateral y se expresa como cicatrices coriorretinianas irregulares. Aquí tenemos un caso más severo donde hay afectación no solo del polo posterior sino también de periferia media. En las imágenes de verde de indocianina vemos que se mantienen hipofluorescentes. La imagen A, una lesión que está estable, inactiva, y al activarse estas lesiones parecieran hacerse más grandes y como más difusas, parecieran confluir, y finalmente cuando se resuelve o es inactiva nuevamente, quedan estas pequeñas áreas atróficas, ¿no? Tenemos también la retinopatía aguda zonal externa, que se caracteriza por zonas bastante amplias de atrofia coriorretiniana externa, que puede afectar bien un solo ojo o ambos. También tiene predominio por mujeres jóvenes miopes. Hay ampliación del punto ciego, vitreitis leve, como puede ser unilateral, puede haber un defecto pupilar aferente, asimétrico. Y a la oftalmoscopía lo que llama la atención son grandes áreas de despigmentación del EPR que característicamente corresponden a los defectos del campo visual, y en ellos vasos retinianos adelgazados. La autofluorescencia nos va a dar toda esta zona hipoautofluorescente. En la angiografía con fluoresceína puede haber fuga tanto de la cabeza del nervio óptico como en diferentes zonas de la retina. Y el tratamiento, se ha demostrado que la inmunosupresión pues, no altera realmente el curso de la enfermedad. Aquí tenemos un ejemplo bastante llamativo en donde vemos un área de despigmentación bastante llamativa. En la autofluorescencia vemos como el área afectada se ve hipoautofluorescente. Y en la OCT, en los cortes tomográficos, vemos cómo pues hay una clara afectación de las capas más internas de la retina, epitelio pigmentario. En cuanto a la uveitis en perdigón o coriorretinitis vitiliginosa, como también se le llama, puede afectar tanto coroides como retina. Suele ser bilateral, crónica y recurrente. Se ha descubierto que está asociado en más del 90% de los casos al antígeno de histocompatibilidad A29. Puede ocasionar, aparte de las miodesopsias y disminución de la agudeza visual, disminución del contraste, discromatopsia y nigtalopia en estadios más avanzados. Vamos a verla como parches coroideos, color crema, mal definidos, pequeños, por lo general de menos de un diámetro de disco en el polo posterior y periferia media. Ya cuando se hace inactivo quedan esas manchas atróficas y puede complicarse con edema macular, neovascularización o atrofia retiniana y atrofia óptica. En cuanto a las imágenes diagnósticas, en la autofluorescencia son hipoautofluorescentes, se ven múltiples puntos hipoautofluorescentes. En la geografía con fluoresceína, inicialmente hipofluorescentes con tinción posterior y fuga a nivel de la cabeza del nervio óptico. Tenemos que
solo el 20% de ellas son autolimitadas y el 80% progresa con un deterioro visual que es bastante variable. Puede haber alta recurrencia y se hace necesario el uso de esteroides sistémicos e intraoculares y en muchos casos incluso inmunosupresores. Entonces vemos que es bastante llamativa las lesiones más redondeadas, pero pequeñas, de menos de un diámetro de disco, blanquecino amarillentas, a nivel de polo posterior y periferia media. Vemos como en la geografía con fluoresceína hay fuga a nivel del disco, de la cabeza del disco óptico, y a nivel de la verde indocianina son muchos más evidentes estas lesiones punteadas hipofluorescentes. Entonces, a modo de resumen de esta primera parte, porque realmente todas se parecen mucho, oftalmoscópicamente hablando. De hecho, por eso se englobaron dentro de los síndromes de puntos blancos. Entonces, quizás las características más llamativas o su clasificación se enfoca más en que, bueno, todas tienen su base anatomopatológica a nivel de epitelio pigmentario de la retina, coriocapilares y capas más externas de la retina. Llama la atención la lateralidad que el síndrome de puntos blancos evanescentes suele ser unilateral. Las características de ese punteado que en la serpiginosa pues adquiere una forma más serpiginosa, la placoide es más a forma de manchas o de placas, que en la coroiditis multifocal es a modo de sacabocados, ¿ok? Mientras que en la oculta zonal externa son zonas más extensas. El pronóstico, que también llama mucho la atención, por lo general no es tan malo, a excepción de la coroiditis serpiginosa y la coroiditis multifocal. Entonces, dejando a un lado las coroidocapilaritis y pasando ahora a las coroiditis estromales, tenemos la enfermedad de Behçet, que se caracteriza por presentar ataques recurrentes de inflamación y oclusión vascular en múltiples órganos. Afecta más a los hombres que a las mujeres de la tercera década, generalmente de Japón, de la parte asiática y de Mediterráneo. Está asociado a antígeno de histocompatibilidad B51 y se presenta de forma bilateral y recurrente. A nivel sistémico son pacientes que presentan úlceras orales astosas recurrentes y úlceras genitales e intestinales, eritema nodoso, artritis, lesiones neurológicas y cardiovasculares, que de hecho pueden complicarse, comprometiendo muchas veces incluso la vida del paciente en la esfera cardiovascular y neurológica. En el ojo produce más una uveitis anterior no granulomatosa con una uveitis posterior o panuveitis. En el caso de afectación de polo posterior, vemos al fondo de ojo entonces vitreitis, infiltrados retinianos blancos que suelen desaparecer después, vasculitis retinianas, oclusiones vasculares, hemorragias intrarretinianas, edema macular, desprendimientos serosos, áreas focales de necrosis, neuropatía óptica isquémica, neovascularización y finalmente atrofia óptica y retiniana. En las imágenes nos ayuda mucho establecer las áreas de isquemia y el tratamiento suele ser a base de inmunosupresores y esteroides, sabiendo que es una enfermedad recurrente con un pronóstico visual malo. Aquí tenemos algunos de los síntomas sistémicos que presentan estos pacientes, como las úlceras aftosas en cavidad oral, flebitis, arteritis nodosa, dermatografía a nivel cutáneo,
A nivel de ocular, ya es más llamativa pues la uveitis anterior, con un hipopión estéril que desaparece o que cambia rápidamente. Y a nivel, entonces lo que veníamos hablando, puntos o manchas blanquecinas de retinocoroiditis, asociadas a inflamación también o vasculitis en los vasos retinianos, con hemorragias retinianas, pudiendo haber edema macular y finalmente atrofia retiniana. En el caso del BOC-Koyanagi-Arada, tenemos que es un trastorno autoinmune sistémico idiopático, caracterizado porque hay una infiltración de linfocitos T que atacan a los tejidos que tienen mayor cantidad de melanocitos, como el ojo, el sistema auditivo, meninges y piel. El sí se ha categorizado o se ha demostrado la asociación con HDL-DR1 y DR4, más frecuente en personas de origen asiático. Puede presentarse de forma probable cuando hay solo síntomas a nivel uveítico, a nivel ocular, incompleto, cuando hay síntomas en la esfera neurológica o en la esfera cutánea, pero no en ambos, y completo cuando se presentan en ambos. Se caracteriza a nivel ocular por ser una uveitis granulomatosa bilateral, anterior y posterior, que va a tener nódulos de Dallen-Fuchs. En el fondo de ojo podemos ver vitritis y desprendimientos de retina exudativos, serosos, con papilitis y el llamado brillo de atardecer, que es la apariencia oftalmoscópica que da por esa despigmentación coroidea. Entonces, en las imágenes multimodales nos ayudamos para ver en la autofluorescencia las diferentes áreas de desprendimiento. En el OCT nos sirve para medir ese líquido subretiniano y ver la progresión a través del tiempo. El eco es una herramienta valiosa para determinar el engrosamiento coroideo y excluir la escleritis posterior. La angiografía con fluoresceína nos muestra hiperfluorescencia multifocal a modo de noche estrellada, y la verde indocianina, manchas hipofluorescentes. El tratamiento es a base de prednisolona sistémica, prednisolona oral, en dosis alta, que se reduce gradualmente. Si esto no funciona, inmunosupresores, y también el uso de esteroides tópicos y cicloplégicos. Aquí tenemos diferentes casos clínicos donde es evidente en una fase aguda en el A mano izquierda. Vemos los desprendimientos serosos de retina a nivel periférico, con la presencia de unos vasos muy tortuosos, levitis y papilitis o hiperemia de la cabeza del nervio óptico. Y ya en un estadio más tardío, convaleciente, vemos esa atrofia coriorretiniana difusa y lesiones más que parecen en noche estrellada o de atardecer, como lo mencionan en la literatura. Ese BKH puede presentarse en diferentes fases de progresión. Una prodrómica, donde el paciente puede referir solo síntomas neurológicos y auditivos, como somnolencia, tinnitus. Una fase uveítica aguda, donde sí es bastante evidente la uveitis granulomatosa, que puede ser tanto anterior como posterior. Una fase convaleciente, donde ya es evidente la alopecia, la poliosis, el vitiligo y la despigmentación coroidea. Y finalmente una fase crónica recurrente, donde el paciente va a presentar recaídas. Aquí tenemos entonces otros ejemplos: autofluorescencia, donde se ve delimitando los diferentes desprendimientos serosos de retina. En el corte tomográfico vemos la cuantía del líquido subretiniano, y en la angiografía fluoresceínica vemos hiperfluorescencia.
Pasando ahora a la oftalmía simpática, se va a caracterizar por una panuveitis granulomatosa bilateral, que ocurre después de un traumatismo penetrante con prolapso uveal en un ojo, y el ojo simpatizante empieza a desarrollar clínica inflamatoria coroidea. Entonces, tenemos que, para diagnosticarlo, pues tiene que haber el antecedente precisamente de un trauma penetrante con exposición uveal en el otro ojo. Tenemos que a nivel histológico hay una infiltración linfocítica de la coroides. El ojo simpatizante va a desarrollar irritación, visión borrosa, fotofobia y una uveitis anterior granulomatosa. En el fondo de ojo empezamos a ver infiltrados coroideos multifocales. En la periferia media aparecen los nódulos de Dallen-Fuchs, que están entre la membrana de Bruch y el EPR. Pueden haber desprendimientos de retina exudativos, vasculitis y papilitis, y finalmente dejan cicatrices corioretinianas residuales. En la ecografía vamos a ver que es un ojo que tiene un engrosamiento coroideo marcado y que puede presentar desprendimientos de retina exudativos. En la geografía con fluoresceína, fugas multifocales con tinción o acumulación en las zonas de DR. Y en la verde indocianina, manchas hipofluorescentes. Ha habido mucha discusión a través de la historia sobre el tratamiento conservador o agresivo en estos casos. Sin embargo, hoy por hoy se prefiere el uso de esteroides en altas dosis, tanto sistémicos como tópicos. Muchas veces se hace uso de inmunosupresores y hasta agentes biológicos. Y se ha demostrado que hasta más del 75% de estos pacientes llevan una agudeza visual bastante aceptable, aunque pueden haber recaídas. Entonces vemos cómo en un ojo traumatizado con exposición uveal, el otro ojo simpatizante, empieza a desarrollar una uveitis granulomatosa con manchas blanquecinas a nivel subretiniano, bastantes características. Y bueno, ya para finalizar, la sarcoidosis, que es otra entidad multisistémica capaz de producir alteraciones a nivel pulmonar, a nivel cutáneo, ojos, ganglios linfáticos y sistema nervioso central, que es granulomatosa y de origen desconocido. Predomina en mujeres, por lo general en dos picos etarios, entre los 20 y 30 años y entre los 50 y 60 años. Más frecuente en afroamericanos, sin embargo hay muchos casos escritos en raza caucásica, con afectación ocular que alcanza hasta el 60% de los casos de sarcoidosis. Y en estos casos hay afectación tanto de órbitas, glándula lagrimal, segmento anterior y posterior. En el segmento anterior vamos a ver una uveitis anterior con precipitados característicos de grasa de carnero, nódulos iridianos, conjuntivales y esclerales. Mientras que en el segmento posterior se va a caracterizar por vitreitis, corioretinitis, oclusión vascular, periflebitis, neovascularización y granulomas, tanto de nervio óptico como de coroides. El diagnóstico sistémico se basa en imágenes como rayos X simple de tórax y tomografía con contraste que realzan la linfadenopatía iliar bilateral. También está descrito el uso de gammagrafía con galio 67, que es bastante sensible para sarcoidosis, o la tomografía por emisión de positriones. Asimismo, pruebas de función pulmonar y más específicas con lavado broncoalveolar, cuando hay afectación pulmonar. Y a nivel de laboratorios séricos tenemos el gol estándar, que es la enzima convertidora de angiotensina sérica, la lisosima sérica, hallazgos como linfopenia y la relación CD4-CD8 mayor de 3.5 en el líquido de lavado broncoalveolar. Sin embargo, el diagnóstico definitivo es a través de biopsia de esos granulomas
no necrotizantes, condición negativa para cualquier tipo infeccioso, y el tratamiento es en base a esteroides e inmunomoduladores. Aquí tenemos algunas fotografías de ejemplos con pacientes con sarcoidosis ocular, con uveitis anterior, precipitados o infiltrados queráticos en grasa de carnero, nódulos iridianos bastante distintivos y a nivel de ángulo camerular, y una corioretinitis bastante importante. Como lo dije, pueden haber hallazgos extraoculares con granulomas conjuntivales, agrandamiento de la glándula lagrimal o simplemente queratoconjuntivitis seca. A nivel anterior, lo que ya mencioné, y a nivel posterior, está descrita una vitritis característicamente en bolas o bancos de nieve, en collar de perlas, la presencia de granulomas coroideos, periflebitis, edema macular, afectación del nervio óptico, cicatrices corioretinianas hipopigmentadas y engrosamiento en general de la coroides. Resumiendo, se afecta bilateralmente, tanto la parte anterior, intermedia y posterior, con la presencia de granulomas. Una coroiditis multifocal, que puede distribuirse difusamente y asociado a vasculitis. En la autofluorescencia vamos a ver puntos pequeños hipoautofluorescentes. En la OCT vemos una capa de vasos de la coroides, de vasos grandes y medianos más gruesas. En el angio-CT, desplazamiento del tejido coroideo normal por la presencia del granuloma. En la angiografía con fluoresceína y fuga debido a la periflebitis y al edema macular. Y en la verde indocianina, manchas hipocianescentes con hipercianescencia difusa tardía. Entonces aquí vemos otros ejemplos con alteración del segmento anterior. Vemos las manchas o puntos blanquecinos a nivel de retina con periflebitis asociada, alteraciones del disco óptico. Vemos la presencia de granulomas coroideos asociados con líquidos subretinianos. En imágenes de campo amplio es bastante evidente la periflebitis y la fuga en esas zonas. Aquí tenemos otros ejemplos. La fuga alrededor de los vasos por la periflebitis y imágenes hipofluorescentes puntiformes. Espero que haya sido de utilidad. Por su atención, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, Guzmán, muy completico, muy completico. Verdaderamente estas son enfermedades que no son comunes, que no nos llegan frecuentemente a la consulta, esta serie de patologías, ¿no? Y nos toca a veces atender a un paciente que tiene una uveitis que puede ser anterior, media, posterior. Puede ser que tenga granulomas o no, que sea unilateral o bilateral, que tenga un determinado tiempo de duración, que puede ser aguda, puede ser recidivante, puede ser crónica, puede ser un paciente joven, un paciente de edad. Es importante, por supuesto, los antecedentes personales, los antecedentes familiares, los contactos que ha tenido. Si ha tenido contacto con tuberculosis o con personas con tuberculosis u otras enfermedades. Tenemos que tener qué lesiones tienen, el examen que le practicamos, cómo está el segmento anterior, cómo está el polo posterior. Ese tipo de las características de las lesiones que mencionaste, que pueden ser múltiples de distintas formas. Y bueno, si tienen otros síntomas
generales, como puede ser la fiebre, o lesiones en piel, como lo que acabaste de nombrar, como la enfermedad de Behçet. ¿Qué tratamientos ha recibido? Son pacientes a veces que han saltado de médico en médico buscando un diagnóstico porque están perdiendo visión y no saben, los médicos no saben qué es lo que tiene o, o están en ese periodo de estudio, ¿no? Por lo tanto, eh, yo cuando estoy ante esta situación busco ayuda en personas que tengan más experiencia que yo, que manejen, porque esto ya es una especialidad. Generalmente esto amerita investigación y amerita recolectar la experiencia de varios médicos que hemos a través de la vida tenido casos similares o también nos hemos especializado en este tema, en el tema de la uveitis, etcétera, etcétera. Entonces, yo quisiera obtener la opinión eh, de la doctora Morela Silva o del doctor Raúl del Valle y el doctor Rudy Magdaleni para ver si nos ayudan pues a que exista algún parámetro o protocolo en la actualidad que nos lleven a orientarnos más hacia el diagnóstico preciso y hacia el tratamiento adecuado. Entonces le cedo la palabra a cualquiera que quiera hablar de esto. Bueno, no sé, yo me la cedo. Sí, Morela, te corresponde, claro. Sí, bueno, afortunadamente, bueno, no, Guzmari, súper bien. Vi la bibliografía y efectivamente tienes ahí a los autores principales de estas enfermedades, o sea que súper bien. Afortunadamente son súper raras, como lo dice el doctor, sobre todo hablando de los puntos blancos, ¿no? Son dentro de todo patologías raras. Los puntos blancos se parecen muchísimo, a veces es muy difícil diferenciarla la mayoría de las veces, pero ahí vale mucho la parte de, por ejemplo, la cantidad de células inflamatorias que hay en cámara anterior o en vitrio. Por ejemplo, la serpiginosa suele tener más actividad de células, o la multifocal con panuveitis, esa tiene bastante inflamación, a diferencia del AMPI o de los puntos blancos, así, ¿no? Luego que en esto de los puntos blancos, aquí es súper importante el estudio de la autofluorescencia, porque es lo que te dice si hay actividad o no. Tú lo dijiste perfecto, ¿no? El borde, o sea, eso es lo que como hay que estar súper pendiente. El FRG en puntos blancos no es que nos oriente demasiado, en tal caso sí el verde endocianina, que algún día lo haremos en este país, porque es buenísimo, o sea, es realmente el estudio para coroides, o sea, la FRG es para retina, ¿no? Eso por un lado. Luego, bueno, pensar siempre en los puntos blancos, sobre todo la serpiginosa, la asociación con tuberculosis. O sea, las veces que yo he tenido esos casos, no sé, de 10 pacientes que he visto, 8 tienen tuberculosis y mejoran con el tratamiento y todo. Entonces, hay que pensar siempre y sobre todo en este país, ¿no? Por otro lado, el BKH no es tan raro. Yo ahorita estoy haciendo un trabajo de BKH y ya llevo como bastanticos, como 12 pacientes en un año, ¿no? Entonces no es tan raro, lo que pasa es que el BKH tiene una particularidad que hay que atacarlo demasiado rápido, ¿no? Eso está descrito como window opportunity, o sea, como la ventana de oportunidad, que son las primeras 3 semanas que el paciente que inicia los síntomas, tienes que tratarlo, o sea, pero full esteroide, inmunosupresor, perioculares, porque si no, hacen fibrosis rapidísimo, ¿no? Ya tengo varios pacienticos así que llegan tarde y pues ya la agudeza visual, efectivamente, cuando se trata rápido y bien, tienen buen pronóstico, pero si no, pues ya hacen fibrosis. ¿Y qué más así iba a decir? Nada, la sarcoidosis también no es tan rara tampoco. Lo que pasa es que hay como un 15% que la sarcoidosis es solamente ocular. Entonces, esa panoveitis bilateral, granulomatosa, con esas características que tú describiste, ¿no? En el ángulo,
las sinequias, los infiltrados perivasculares en la retina. Entonces, el diagnóstico es un poquito difícil cuando es solamente ocular, porque sistémicos no tienen nada. De hecho, el reumatólogo te dice, no tiene nada, y efectivamente porque está en el ojo nada más. Entonces, bueno, hay unos estudios que se hacen de humor acuoso y vítreo que algún día tendremos también, pero, o sea, pensar en sarcoidosis porque no es tan rara tampoco. Bueno, no sé, los demás, ya eso es todo lo que tenía que decir. Gracias, Mari. De nada. Sí, chévere, Morela. Estás ahorita, qué bueno que estás haciendo el trabajo de BKH. Porque yo soy de los que pienso que sí. Perdón que no tengo la cámara porque estoy con un equipo prestado y no la puedo activar. Pero me oyen, ¿verdad? Sí, doctor. Per- Perfecto. Ok. Entonces, lo que ya dijeron, todo esto cuando vemos que comenzamos en esto hace tantos años y veíamos las fotografías, ¿no? Que hoy en día son excelentes con todos los estudios de imágenes. Pero cuando veíamos las fotografías nada más, y yo decía, pero es que todo esto es igual. O sea, esos puntos blancos son igual. Es un poco de mancha allá adentro. Ay, ¿y qué lo diferencia, Dios mío? Y entonces uno empezaba a tratar de definir con los equipitos y la cosa. Y costaba mucho. Hasta que, claro, en la medida que cogía experiencia, o sea, entonces, en mi experiencia particular, es que lo más importante con estos pacientes, oye, es el interrogatorio. O sea, esa es la parte más larga con el paciente. Interrogar. ¿De dónde viene? ¿Qué hiciste? ¿Tú tuviste alguna vez? Y volver a insistir en la pregunta. ¿Tú tuviste llaga en la boca? No. Eso es lo que uno dice. No, yo no tengo. Entonces, no es que no tiene, pero has tenido. Entonces, bueno, ¿quién no ha tenido un afta en la boca? La mayoría hemos tenido afta en la boca. Pero, pero cuando han sido más frecuentes, toma más valor. O sea, es un criterio mayor para el diagnóstico de un BT, por ejemplo. Entonces, igual que los eritemas, un paciente le sale, por ejemplo, los nódulos en sarcoidosis. Sale un nódulo, puede estar el paciente, y este tuyuyo aquí que tengo, es que este tuyuyo que tengo en el muslo o en el antebrazo, y desaparece en 3 semanas. Entonces, si tú no eres muy insistente en preguntarle, pero mira, era algo que tú no te notaste una vez como una cosa que parecía un ganglio, tú has visto lo que es un ganglio, pero en esta zona le tocas la pierna de uno, no la del paciente, o el antebrazo, y muchas veces obtenemos datos de que, oye, sí, yo sí me ha salido, pero a mí se me quitó en 3 semanas, en este tiempo, generalmente es corto, 3, 4 semanas si acaso y chao. Un eritema igualito, los eritemas nodosos aparecen y desaparecen solos. Entonces, cuando llegan, no tienen un eritema y tú empiezas a buscarle, pero mire, usted no, yo no tengo nada. Entonces, volvemos a caer en lo mismo. Le vuelves a ver su retina, le vuelves a ver su iris y la cámara anterior no tiene nada. Nos complica más el asunto, porque todo allá atrás es un dibujo de Van Gogh, todo puntico blanco, puntico cosa, y entonces, ¿qué tiene el paciente? Y ves al paciente sano. Entonces, ahí es donde viene el reto de comenzar a trabajar con médicos especialistas, y resulta que esos pacientes son seronegativos para colmo de colmo. Entonces, muy pocos alotipos son realmente positivos con una alta índice pues, de positividad o negatividad. El más conocido, pues sabemos que es el HLA29, que ya se está quitando el nombre de bicho ni nada de estas cosas, y si no se queda como HLA29, que sí, que tiene una especificidad alta, pero es el que más especificidad alta tiene. El resto no, entonces no nos podemos basar en eso tampoco. Entonces, mm, quiero dejar claro que para mí, como decía esto de Morela, primero el interrogatorio, para mí es básico. Puedes estar 45 minutos fácil interrogando al paciente y lo vuelves a interrogar hasta que vas obteniendo datos. Y cuando lo ves, la confusión diagnóstica sigue siendo, oye, difícil, o sea, ¿qué tiene el paciente?
Entonces llegas a la conclusión, después de haber descartado que por supuesto no hay nada infeccioso, lo primero que empiezas es con tus tratamientos autoinmunes, que bueno, con los esteroides, a la dosis de acuerdo a cómo está el cuadro inflamatorio. Y generalmente responden, otros no responden. De ahí hablamos entonces con los inmunólogos, mira, esto está así, no está bien, pero yo veo al paciente bien, mira, vale, el ojo está mal. Entonces vámonos con el medicamento. Mira, la experiencia nuestra, que está el inmunosupresor, o ya sea cetoplina, o ya sea un anti-TNF, en fin, lo que sea. Y generalmente el paciente comienza a mejorar, gracias a Dios, en un alto número de pacientes. Y en otro grupo, pues, o hay que cambiar el medicamento, o hay que asociar dos, o tres, y la cosa no funciona, y es el patuque. Pero lo difícil es encontrar el paciente, como decía la doctora Silva, que te llegue y tú encontrarlo en las 2 o 3 primeras semanas de evolución. Eso es extremadamente raro. El paciente llega cuando tiene a lo mejor 3, 4, 5 meses dando vuelta por ahí, ella lo sabe, y el paciente viene complicadito. Y entonces, al fin y al cabo, tú tienes que tratar generalmente las complicaciones. Generalmente tenemos que quitarle ya la catarata que tiene para poder ver atrás cómo está esa retina, qué características, cómo está el vítreo, que a veces lo vemos en el eco pues un poco turbio o bastante turbio, y no sabemos cómo está la retina en sí, ni qué tiene el paciente. Esa es la realidad de esto, pero cuando tú oyes los conferencistas grandes, generalmente es todo igual. O sea, todos se confunden, pero dan ciertos datos para mí poco específicos de qué se trata la entidad. El diagnóstico, insisto, más lo tenemos cuando responden al tratamiento, pero cuando es inmunológico van a responder a los tratamientos y bueno, nada, eso siempre ha sido un reto y seguirá siendo un reto para lo que nos llegan este tipo de problemas. Entonces, Rudy, tú tienes bastante también por ahí. Gracias. Para mí, todos estos son síndromes de manchas blancas. O sea, no me meto en mucho lío. Y bueno, se lo reenvío siempre a las personas que tienen más experiencia que yo. Yo soy más retinólogo y a pesar de que estos son lesiones de retina, pues se va más hacia la parte inmunológica, la parte de uveitis y todo eso. Pero pues, me acordé de algo mientras estaba escuchando la charla de Guzmán. Y entonces busqué este libro, aquí no sé si le ven el título, El epitelio pigmentado de la retina. O sea, miren el tamaño del libro. Y habla solo de epitelio pigmentado de la retina. Una capa de células que no se reproduce. Guzmán, ¿cuántas de las patologías que nombraste tienen al epitelio pigmentado de la retina metida? Yo creo que el 90%. Todas. ¿Ves? Todas. Entonces es impresionante que ese pellejito sea tan importante dentro del ojo. En el fondo, yo creo que todas tienen un origen inmunológico. To- Todas las patologías que acabas de nombrar, la mayoría de ellas, si no hay un HLA o hay un anticuerpo por allí metido, o sea, todas parecen tener un problema inmunológico, inclusive la oftalmía simpática. Y de hecho, ahora yo les pregunto, o sea, Antonio es retinólogo, ha visto trauma ocular porque la oftalmía simpática es más frecuente en trauma ocular. Y entonces yo te pregunto, Antonio, ¿cuántas oftalmías simpáticas crees que has visto en tu carrera? En tu carrera. No, ninguna. ¿Ves? ¿Y sabes qué? Cuando yo estudié en el clínico, hace 25 años, cuando había una herida en un ojo, enucleación. Y no tienen ni idea. Yo lamentablemente hice 10, 15 enucleaciones en pacientes que tenían traumatismo porque la oftalmía simpática. Y la verdad que yo creo que después de eso yo nunca, bueno, de hecho nunca la vi. Yo no puedo decir que yo haya visto una oftalmía simpática con certeza.
Otras patologías, bueno, el origen infeccioso y todo eso, es más complicado. Esto no es una cosa solo del oftalmólogo. A mí me parece que cuando tú tienes un paciente que tiene una patología que sospechas algo de esto, ya se escapa del oftalmólogo. O sea, es como en la diabetes. El ojo es una víctima de la diabetes, pero nosotros no tratamos la diabetes. Nosotros tratamos las complicaciones oftalmológicas de la diabetes. Bueno, yo pienso que lo que estamos viendo son complicaciones oftalmológicas de enfermedades autoinmunes. Ese es mi punto de vista en este tipo de patología. Fuera de eso, miren, si me pongo a ver si he visto unas lesiones ahora, y hoy después de ver la charla, que hacía tiempo que no veía estas cosas desde el punto de vista teórico, entonces me pongo a pensar y digo, cónchale, ¿cuántas FRG he visto que he dicho que es una alteración del epitelio pigmentario? Bueno, sí, sí la era, pero no sabía por qué. Y de repente ahora veo por qué. Entonces pienso que gracias, tenemos un par de personas en la clínica que les gusta el tema y están formadas en el tema, y entonces ahí tenemos un equipo para trabajar. Bueno, sí que justamente ahí el diagnóstico prácticamente uno se basa mucho en el diagnóstico clínico, como dice el doctor Raúl del Valle, diagnóstico, el interrogatorio, diagnóstico clínico y en la experiencia. Los que tienen experiencia son los que han tenido muchos casos, y los que tienen muchos casos generalmente están en centros de referencia, centros muy grandes, donde son centros de referencia. Y adquieren grandísima experiencia, tienen el ojo entrenado. Y es muy importante también hacer el diagnóstico diferencial porque hay enfermedades donde no puede, o sea, está limitado con el uso de esteroides, como la tuberculosis. Entonces tiene que descartar primero el tipo de enfermedad, o sea, descartar algunas enfermedades para poder aplicar un tratamiento adecuado. Y bueno, tiene que estar claro también para cuál es el pronóstico, qué vas a hacer, las dosis, etcétera. La verdad que el tema es bastante interesante y son enfermedades que pueden golpear duramente la visión. Eh, bueno, tenemos un caso que nos llegó con una panuveitis hace como 2 semanas y bueno, entre el doctor Raúl del Valle y yo lo hemos tratado y creo que el paciente también ha acudido a varios oftalmólogos ya, le han puesto tratamiento para toxoplasmosis como causa probable, pero es que la paciente tiene una muy comprometida la agudeza visual, nosotros no podemos ver el fondo de ojo, tiene una vitreitis muy extensa y apenas creíamos que tenía un granuloma, que era una manchita blanca, ¿no? El resultado es que hoy le practicamos una vitrectomía con dos fines, diagnóstico y terapéutico, también, ¿no? Para aclarar el humor vítreo. Y nos hemos encontrado, pues, con un vitrio muy turbio, que ya se lo quitamos, le enviamos muestra al laboratorio y tiene un enorme granuloma inferior y toda la retina periférica está llena de un exudado blanco y el polo posterior bastante despejado. Todavía no sabemos qué es lo que tiene. Entonces le pedimos la ayuda a la doctora Morela Silva, que no ha visto el paciente todavía, pero sí, yo pienso que ya para esta semana entonces lo veremos en conjunto para ver en realidad cuál es la etiología de su problema. Y tiene afectado profundamente la visión, es unilateral, es una mujer joven aparentemente sana. Y bueno. ¿Qué es lo que tiene? No lo sabemos todavía. Entonces seguiremos investigando a ver qué pasa. Pero es un paciente con esa característica es un reto que está profundamente afectado su visión. Gracias a Dios, este es unilateral, pero de todas maneras no deja de ser preocupante, ¿ves? Es Eso, un tema interesante. esa es la paciente que tenía varios meses ya en tratamiento y no respondía, ¿no? A la Eso es, toxo. O eso es. sea, insistían y una toxoplasmosis no te va a durar 8 meses entre un ojo, ¿no? Sí, sí. Obvio que no. Entonces hablábamos del PPD, pero un PPD Pepa es negativo. Sí.
de 2 milímetros, sí, pero tampoco descarta, ¿no? Eso es lo que pasa. Yo- Pero, yo- pero, sa- ya, pero, sa- pero san- sanidad en eso es terrible, o sea, si la lectura no da, no le ponen tratamiento, pero a veces ¿cómo se llama? Tuberculomas grandes, periféricos, oye, es justamente por TBC, ¿no? Y aún con un PDD menos de 3, ¿ok? Lamentablemente. Dime, yo- Rudy. una pregunta a Morelia y a Raúl. ¿Saben si aquí en Venezuela hay alguien haciendo verde de indocianina? En Que yo seco, sepa, no. o sea, lo que pasa, en Secov lo pueden hacer, pero el problema es lo que cuesta la ampolla. Y una ampolla puede rendir para 3 pacientes, pero cada paciente tendría que pagar como $400. O sea, no me acuerdo el precio, pero era muy caro. De hecho, en México eso era un tema también, pero en México sí se podía un poquito más, pues. Y que bueno, yo estuve en México hace muchísimo tiempo y allí había, sabes que allá hay un sitio donde hacen las FRG, nosotros hacíamos 20 FRG diarios, o sea, era una barbarie la cantidad de estudios, pero verde indocianina no se hacía. Yo siempre he visto que el verde indocianina, yo creo que la gente no lo sabe interpretar bien y creo que por eso es que no tiene tanta demanda. Y tú hablaste de otro examen que dices, oye, ojalá alguna vez lo tengamos en Venezuela, ese que es el PCR, para... Ajá, no, citometría. Ah, Citometría de tumor acuoso y vítreo es para linfoma o para sí, ver ok, ok. interleuquina y hay poquito de diferencias entre malignidad e inflamación. Pero eso todavía no. Hablé con una doctora en Colombia porque ella hace eso, me dice que ella tampoco lo ha logrado, pero bueno, ella está en eso porque es muy importante quien lo interprete, no es solamente tener los equipos, sino quien lo interprete y Eso, es la interpretación, porque es impresionante. eh, Mira, yo he visto cientos de FRG y lo que te digo, pues algunas veces veo algunas lesiones que yo me quedo así como, ay, ¿esto qué es? No, o sea, de verdad que no sé, pero muchas veces yo veo los estudios sin tener, que eso está mal hecho, pero sin tener la historia del paciente, sin conocer al paciente. Entonces, claro, yo estoy viendo una foto de la película, entonces hago una interpretación en lo que veo en la foto, pero no necesariamente es correcto. claro, de hecho en México el verde de indocianina lo hacíamos nosotros, o sea, los de uveitis. Lo que veis, Ajá, porque eran los que, bueno, nos entrenaron, nos enseñaron, lo interpretábamos y lo hacíamos nosotros, o sea, no dejábamos que otro lo hiciera. no, Entonces, porque bueno, es eso, necesitas el paciente completo y ayuda mucho todo, no ujú. solamente el estudio y ya pues, pero bueno. Antonio, Pues, mira, echando broma aquí, pero ¿no se te parece a María Corina? ¿quién? ¿Yo? ¿Tú? ¿Sí? ¿No se parece? Mira, le tiene la misma cara de María No, Corina. pero Corina, la pobre mujer ya no puede más con su vida.